Y en España, el Congreso de los Diputados decidió reelegir como presidente para los próximos 4 años a Pedro Sánchez. La investidura de Pedro Sánchez llega luego de varias semanas de incertidumbre política tras los intentos fallidos del candidato oposición Alberto Núñez Feijóo. Pedro Sánchez recibió el apoyo de 179 votos, 3 más de los necesarios para ganar. Ahora, el reto del gobierno de Pedro Sánchez estará en sostener la gobernabilidad con el bloque de investidura conformado por parlamentarios de izquierdas nacionalistas e independentistas, con los que el PSOE, por cierto, partido del gobierno, cerró unos controvertidos acuerdos relacionados con la ley de amnistía. Escuchemos el momento en que la presidenta del Congreso español brinda los resultados de esta votación. De la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 179. Votos en contra del candidato, 171. Abstenciones, ninguna. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a Su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. Ahora escuchemos las declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, luego de abandonar el hemiciclo. Es que le he dicho al presidente del gobierno que esto era una equivocación, pero él es el responsable de lo que acaba de hacer. ¿Vamos a seguir trabajando por nuestro país? La respuesta es que sí. Estamos preocupados por la situación en la que entra este presidente sometido a un contrato mensual que ha de suscribir el independentismo. La respuesta también es que sí. Y creo honradamente que ya el próximo miércoles en el Parlamento Europeo, que el Parlamento Europeo debata sobre el fundamento de esta investidura, que es una ley de amnistía al independentismo, es la peor forma de empezar una legislatura. En estos momentos me voy a comunicar con Carlos Peñalosa, periodista desde España, quien amablemente nos atiende a esta hora de la noche. Muy buenas noches, muy buenas tardes desde aquí. Buenas noches desde España, buenas tardes en Perú, querida Carmen. Efectivamente, hoy España se siente en un momento muy, muy convulsionado. En estos instantes, frente a la sede del Partido Socialista, precisamente, hay alrededor de 2.000 personas que no quieren que el presidente sea el señor Sánchez, pero el Parlamento así lo ha querido en el día de hoy. El presidente ha salido con su jugada, como dicen hoy algunos periódicos, en los editoriales que se van a presentar mañana. Logró convencer a los independentistas, es curioso, no los independentistas a él, sino él a los independentistas, porque necesitaba 7 votos para la mayoría absoluta, que como tú decías antes, la ha logrado con 179 votos. La mayoría estaba en 176, recordemos que el Parlamento español tiene 350 diputados. Ahora, Carlos, la pregunta es ¿qué viene después? ¿Cuál es ese proceso político que le viene a Pedro Sánchez? Me imagino muy difícil, las calles están agitadas, hay manifestantes también hasta estos momentos. ¿Sigue el día a día con este pesimismo o esta sensación de los mismos españoles sobre un acuerdo más que controvertido? Es absolutamente controvertido por lo siguiente, queridos televidentes, porque el presidente Sánchez no ganó las elecciones en puridad, es decir, en número de votos, pero constitucionalmente sí, porque esta es una monarquía parlamentaria, no son elecciones a presidente, sino elecciones a diputados. Se votaron 350 diputados, se necesitaban 176 diputados, él no llegaba con sus propios votos, con los que obtuvo el Partido Socialista, en coalición con los comunistas tampoco, y entonces, como necesitaba 7 votos, acudió a los separatistas. Uno de estos separatistas, Carles Puigdemont, que huyó en el año 2017 cuando ocurrió la asonada y el denominado golpe secesionista en Barcelona. Se escapó en el maletero de un coche, ha estado todos estos años fuera de la ley,
otros de sus compañeros pagaron varios años de cárcel, fueron amnistiados por el gobierno socialista, pero Carles Puigdemont, el líder, el que era presidente en ese momento de ese partido separatista Juntos por Cataluña, huyó y ahora resulta que es la persona que ha puesto en un brete la democracia en este país y fundamentalmente, más que la democracia, el futuro, como tú decías antes, que es bastante incierto, porque cada mes este hombre va a seguir pidiendo más y más para Cataluña, chantajeando al presidente en el momento en que presente una ley. Va a tener que negociarla el presidente Sánchez con Carles Puigdemont y la verdad es que yo no sé cuánto va a durar este gobierno. Los conservadores, con Núñez Feijóo a la cabeza, dicen que esta no es la forma de respetar fundamentalmente las leyes, porque si este individuo se levantó contra el Estado, contra las leyes, pues tendría que haber pagado sus años de cárcel. Pero el presidente Pedro Sánchez dice que para solucionar el problema de convivencia lo mejor es acercarlo, borrón y cuenta nueva y empezar nuevamente una senda de comprensión entre los catalanes, que son cerca de 9 millones de personas, de un total de 50 millones que tiene España, y que muchos de ellos pues son regionalistas, hablan su propio idioma, tienen su propia policía. En esta negociación le han pedido al gobierno de entrada, los separatistas, para darle su voto, 15.000 millones de euros que el gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a entregarles. Les han pedido la tramitación, la gestión de los trenes regionales, que recordemos que son trenes de mediana velocidad, que van a 150, 200 kilómetros por hora, y otros asuntos más, como por ejemplo el de la recaudación de los impuestos al 100%. En definitiva, lo único que les faltaría a los catalanes es tener su propio ejército para convertirse en un Estado independiente. Lo has explicado muy bien, Carlos, pero más allá de las sensaciones y también de los puntos de este acuerdo, la pregunta es cómo se va a encaminar este acuerdo, cómo se va a ejecutar, cómo se va a materializar este acuerdo, porque evidentemente aquí el ámbito político, el ámbito social, la dinámica social, pues va a ser importantísimo para el gobierno de 4 años que le queda a Pedro Sánchez. Entonces, si nos enfocamos en ese tema, la va a tener más que difícil, más que complicada, teniendo en cuenta incluso con un discurso que Pedro Sánchez manejaba y que decía no a la amnistía. Y de pronto, por necesitar los votos, incluso hace un acuerdo con un prófugo de la justicia para seguir en la Moncloa. En ese sentido, sí, mira, ahora está como nuevamente... Te explico el procedimiento. El presidente, que ha sido hoy votado por la mayoría, mañana se va a entrevistar con su majestad el rey, Felipe VI, siguiendo el protocolo. A partir de ahí se fijará yo creo que el lunes o el martes, él este fin de semana dará a conocer su gabinete, un gabinete que a propósito va a estar integrado por los socialistas, por los comunistas, pero no entran, por lo que se ha venido diciendo en las últimas horas, los comunistas de Pablo Iglesias, que fue un hombre que ayudó precisamente al sustento del gobierno anterior del presidente Sánchez. Pero a partir de este momento, y una vez posesionado el nuevo gabinete, esta ley que aprobará el Parlamento, porque tiene mayoría en el Parlamento, en la Cámara Baja, llamémoslo así, pasará a la Cámara Alta. Y ahí es donde está el problema. Digo problema entre comillas para Sánchez, porque en la Cámara Alta la mayoría no la tiene el partido de Sánchez, la tiene el partido de Feijóo, los conservadores. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Van a retrasar, han dicho, por lo menos 2 o 3 meses el trámite de esta ley. La ley, por obvias razones, tiene que ser tramitada. Eso sí, la van a dilatar lo más que puedan los conservadores para hacerle daño, obviamente, al señor Sánchez. Una vez que esté tramitada esta ley, porque la tiene que tramitar el Senado por obligación, pues entonces esta ley va al Tribunal Constitucional. Y aquí es donde está, digamos, el quid de la cuestión del futuro de la ley. El Constitucional tiene como presidente a una persona muy cercana a Pedro Sánchez, se llama Cándido Conde Pumpido. Y todo hace prever que en el Constitucional es donde va a estar la guerra. En principio, Conde Pumpido, pues se supone que un juez tiene que ser una persona que no se decanta ni a un lado ni a otro. Pero todo hace pensar que está muy politizado este tribunal y que finalmente el presidente Pedro Sánchez se saldría con la suya y el Constitucional la avalaría como tal, como una ley que llena los preceptos constitucionales, es decir, que está al día.
Y a partir de ahí, si eso ocurre, pues vendría una contravención terrible, pues entre los que indicarían que eso no es constitucional, lo apelarían a los tribunales europeos. Europa está muy pendiente de lo que va a pasar con esta situación y, en definitiva, ahora tenemos que ir midiendo día a día cada movimiento, tanto del presidente del gobierno como de los jueces españoles, que a propósito en los últimos días se han levantado, todos aún han salido a las calles con sus togas puestas para decir que se pervierte la separación de poderes en una nación que siempre ha tenido estos problemas con el separatismo. Recordemos los problemas que se han tenido tan terribles en 1936, cuando estalla la Guerra Civil Española, que durante 3 años transcurrió y que fue la puerta hacia una dictadura que duró casi 40 años, 38 años del general Franco. Una nación que todavía no ha logrado enterrar esos odios, esos rencores, y donde no solamente pulula el separatismo de los catalanes, sino que también los vascos. De hecho, los vascos tienen sus propios fueros para la hacienda, cobran sus propios impuestos, pues, tienen su propia policía foral también, y tiene la denominación de País Vasco. Allí era donde estaba la banda terrorista ETA, que firmó un acuerdo con el gobierno socialista también, en esta ocasión, de José Luis Rodríguez Zapatero, y que hoy en día esa banda se convirtió en partido político, que se llama Bildu. Esa banda está representada en el Parlamento con 7 diputados que han ayudado también en la votación en el día de hoy a favor del presidente Pedro Sánchez. Ese, digamos, sería el resumen, el panorama. Mientras tanto, pues, la inversión se frena un tanto porque hay incertidumbre. Siempre que hay incertidumbre, el dinero tiene miedo y se escapa donde le den cobijo. Eso, con la, digamos, la mancha que queda ahí de lo que para el mundo era una democracia que, bueno, sí tenía sus separatistas hasta hace 5 años o 6, pero nunca se pensaba que ahora sí podemos estar a portas de una separación de una región que es de las más ricas, sin lugar a dudas, la que más aporta después de la región de Madrid, la que más aporta al Producto Interno Bruto de este país, de España. Muchas gracias por tu intervención a Carlos Peñalosa, periodista de España, muy claro. Y también, como él ha explicado, pues en el TC del Tribunal Constitucional sería, digamos, la batalla más fuerte, pero al parecer todo indicaría que Pedro Sánchez podría ganar, incluso materializar, y luego ese es otro capítulo en la política española de cómo se va a dar todo esto, y te vamos a invitar nuevamente. Muchas gracias, Carlos, muy amable, muy buenas tardes. Tus televidentes. Muchas gracias.